El doctor Ramírez tiene ya mucho tiempo en nuestro departamento, ¿verdad, doctor? Ya tiene mucho tiempo acá en el departamento. Desde 69. Ya tiene mucho tiempo. ¿Desde 69? Sí. El año que entra cumplo, ¿qué? 50 años. 50 años en el departamento. 7, 8, 9, 10. Ah, no, 60 años. No, 50. 50 todavía no. ¿No? Ya. 50 del 69 para acá. 50. Bueno, el doctor es un experto en el área de variable compleja, bueno, en unos casos especiales de variable compleja, y nos va a hablar de formas diferenciales alternantes y aplicaciones. ¿Ok? La plática va a estar dividida en dos, ¿verdad, doctor? En dos sesiones. Entonces hoy nos va a hablar la primera sesión y bueno, los dejo con ustedes para que interactúen. Bien. Bueno, vamos a empezar de forma muy sencilla, recordando el teorema fundamental del cálculo diferencial e integral. Y estas dos pláticas, serán algo así como un mini curso, bueno, más bien un nanocurso en cálculo diferencial de varias variables, ¿no? Lo que en mi concepto desde hace mucho debió haberse empezado a enseñar en licenciatura, ¿no? En el segundo año de licenciatura en matemáticas, física, ingeniería, ¿no? Entonces, una de las fórmulas más importantes del análisis es el teorema generalizado de Stokes, ¿no? Aquí ilustro en R3 con una superficie S de dimensión 2 metida ahí en R3, ¿no? El teorema general de Stokes nos dice que la integral de una forma diferencial sobre la frontera, esta es la frontera que consta de 4 cachitos, de la superficie S, es igual a la integral de la diferencial de esa forma diferencial sobre la superficie. Nos relaciona entonces la integral sobre toda la superficie con la integral sobre la frontera de dicha superficie en condiciones adecuadas, ¿no? Phi es una forma diferencial de grado 1 sobre S. Vamos a ir aclarando esto poco a poco, ¿no? D phi es la diferencial de phi y tiene grado 2. S es una superficie de dimensión 2 que está metida en R3, ¿no? Y esta es la frontera de S y tiene dimensión 1, consta de 4 curvas ahí, ¿no? Esta fórmula es una generalización del teorema fundamental del cálculo diferencial e integral aquí abajo, ¿no? La integral sobre un intervalo I de una función f, Riemann, integral de Riemann, f, digamos, continua, es igual a la integral de la de una f', donde f es la primitiva o antiderivada de f. Desgraciadamente esta computadora no permite ir pasando renglón por renglón, que es igual a la integral sobre i de la diferencial de f, que en este caso es f de b menos f de a, el valor en extremo superior o derecho del intervalo menos el del izquierdo, ¿no? Esto podemos abreviarlo como la integral sobre la primitiva f, ¿no? Donde la d de f es f' de x, f es la primitiva o la antiderivada de f minúscula y i es el intervalo de integración. En este caso f corresponde a la phi de acá arriba, ¿no? Y la i a la s, ¿no? Que era la superficie. Aquí lo estoy haciendo nada más en dimensión 1. La herramienta fundamental para la generalización mencionada es la fórmula para el cambio de variable en integrales. En una variable, entonces, si x es phi de t, con t en un intervalo alfa a beta, que abrevio con i, y a es el extremo, la imagen del extremo derecho de este intervalo i,
y ve la imagen del extremo, este extremo izquierdo, este del extremo derecho, ¿no? Y J es simplemente la imagen bajo la función phi del intervalo I. Entonces expresa, como estamos acostumbrados en cálculo, la integral de A a B es la integral de alfa a beta de f. Sustituimos a x por phi de t y tenemos que aquí es f de phi de t, aquí la diferencial de phi de t, y eso lo podemos expresar como t phi de t, pues es con la phi de arriba, es phi prima de t por dt. Aquí la variable de integración es t, aquí la variable es x, ¿no? Entonces esto podemos ponerlo como f con la composición de phi, es primero aplicar phi y luego f, y aquí tenemos a phi prima de t dt, que no es más que la diferencial de x, ¿no? Estamos muy acostumbrados en cálculo a ver así la fórmula para el cambio de variables, ¿no? En dos variables tengo un cambio de coordenadas o cambio de variables, phi mayúscula, por ejemplo, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Esto es x es r coseno teta, llamo phi 1 a esa componente, y es r seno teta, que sería la componente phi 2, de manera que phi mayúscula es una transformación, aplicación, función de dos variables r teta con componentes phi 1 y phi 2 que va a parar a x y n. Entonces la integral sobre el phi de a en un conjunto A de f mayúscula de x de y, quisiera que fuera algo así como sustituyo simplemente a x por su fórmula aquí arriba, a y por la fórmula acá arriba, y dx y dy como arriba, ¿no? Nada más que aquí se me presenta un problema de cómo multiplicaría las diferenciales de las componentes de phi 1 y de phi 2. Entonces quiero que esto sea algo así como que f compuesta con phi y esto como función de r y teta por una diferencial de phi que depende de r y teta, ¿no? Entonces, ¿qué forma tiene esta de phi y qué forma tiene aquí este producto, entre comillas, de diferenciales? Bueno, por cálculo integral de dos variables, sabemos que esta integral de x de y es la composición de f con la phi mayúscula que depende de r de teta, y nos enseñaron que entonces aquí debemos de tener de r de teta multiplicado por el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de la transformación phi mayúscula, ¿no? Que consta de las componentes de phi 1 respecto a r y teta y de phi 2 respecto a r y teta, que dependen de estas dos variables por r y teta. Entonces sería el jacobiano, ¿no? Y debo de poner aquí el valor absoluto por la orientación que pueda tener mi transformación. En lugar de dx dy, entonces estos no se multiplican nada más sustituyendo x y y a la brava por las fórmulas que vimos arriba en función de r y de teta, sino que dx va a ser d phi 1 en dr por dr más d phi 1 en d teta por d teta, como estamos acostumbrados a derivar una función de dos variables de r y de teta. Y esto me da entonces, con la fórmula de arriba, el coseno de teta de r menos r seno de teta de teta, ¿no? Y de y similarmente, ¿no? Usando las fórmulas de arriba, ¿no? Bien, entonces dx dy debe de sustituirse no nada más por un producto raro ahí, sino por el valor absoluto del jacobiano por dr de teta, ¿no? Si introducimos un producto cuña de diferenciales que heredan las propiedades de la multiplicación de los determinantes, como si dx y dy fueran columnas o vectores columna en esta determinante, entonces lo que queremos ver es que nos quede un dx cuña dy siguiendo esta fórmula. Dx es esta forma que ya
tengo aquí arriba, y de teta, de y es esta de aquí arriba, y falta la R, ¿no? Entonces, esto debería ser como si fuera la multiplicación de las columnas en el determinante para tener que este producto cuña, quiero que sea coseno de teta de R cuña, seno de teta de R más, simplemente multiplicar esto por esto, menos esto por las reglas del determinante, que aquí lo estoy abreviando, digamos, con un producto cuña, ¿no? Entonces, esto me quedaría los 4 sumandos. El chiste está que esto se puede simplificar para que si utilizo este producto que quiero que sea distributivo respecto a la suma y la resta de diferenciales, y además anticonmutativo, al intercambiar, por ejemplo, renglones o columnas en los determinantes, tenemos que de teta de x cuña de y me va a dar esta expresión r por coseno cuadrado teta de r cuña de teta menos r seno cuadrado de teta por d teta de r. Entonces la r la puedo sacar en factor común, queda fuera. Y si intercambio dr y d teta, cambiando el signo, esto me quedaría más, entonces me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, eso me da 1 y finalmente me da el resultado que quiero, ¿no? R de R cuña de teta, ¿no? Estas reglas pueden extenderse a dimensiones superiores, igual que como se hace con los determinantes, definiendo las K formas diferenciales mediante sus componentes. No es la forma más general para hacerlo, sí, pero sí es la más sencilla para iniciar un estudio de las formas diferenciales, ¿no? Entonces, si tengo las coordenadas en Rn, que denoto x1, xn y abrevio por x o el vector x, vector de posición en Rn, y tengo un abierto en Rn, y considero a C de A el conjunto de todas las funciones en A, voy a pedir que sean diferenciables, pero en principio pueden ser mucho más generales que esos. Pueden ser funciones integrables, L1, por ejemplo, pueden ser distribuciones, etcétera, ¿no? Asocio a cada a cada función f definida en ese conjunto de funciones sobre A, le llamo una cero forma, ¿no? A las diferenciales usuales le llamo unoformas, que sería una función definida en el abierto x por dx1 más otra función de las variables x1, xn por dx2 y así hasta dxn, ¿no? Entonces, esto es una unoforma, que también usamos en el cálculo diferencial e integral usual, ¿no? Pero ahora hago la siguiente definición. A sea un conjunto en Rn, por ejemplo, un abierto no vacío, una K forma diferencial alternante of f de A es una función psi del conjunto de las cátuplos ordenados estrictamente con valores en ese conjunto de funciones, donde ik es ese cátuplo desde i1 hasta ik. Esos índices están ordenados en forma estrictamente creciente y van desde 1 hasta n, ¿no? Con cada uno de ellos un entero, ¿no? De 1 a n, ¿no? Y este es el conjunto de todos los cátuplos de índices crecientes u ordenados de enteros de 1 a n. Entonces mi phi, mi forma diferencial de orden k, va a ser algo que va de este cátuplo ordenado, tiene valores en el conjunto de funciones, tal que phi evaluado en este cátuplo y eventualmente como estas son funciones, se evalúan en los puntos de A,
lo abrevio como phi con índices I1 hasta IK de X, y esta es una función, por ahora voy a considerar en valores reales, ¿no? Funciones reales que puedo sumar, que puedo multiplicar, etcétera, ¿no? Entonces una K-forma definida de esta manera está especificada por sus componentes. K se llama el grado de phi y el conjunto de todas las K-formas se denota por D caligráfica mayúscula con un superíndice K. Así, por ejemplo, si estamos en R3, una cero forma tiene una componente que es phi, una forma tiene tres componentes que son phi1, phi2 y phi3. Una 2 forma tiene tres componentes porque tengo tres índices JK ordenados en forma creciente, y donde J y K van desde 1 hasta 3. Entonces 1, 2, 1, 3 y 2, 3 son los tres duplas de índices ordenados de 1 a 3, ¿no? Entonces la 2 forma es phi1, 2 de x1 cuña de x2, phi1, 3 de x1 cuña de x3 y así con 2, 3 cuña de x2 de x3, ¿no? Una 3 forma tiene una sola componente porque tengo una sola triada ordenada de 1 a 3 de índices 1, 2, 3, ¿no? Entonces es una sola función phi1, 2, 3 que está multiplicada por de x1 cuña de x2 de x3 con las reglas de multiplicación, de suma como arriba, ¿no? En general en Rn una K-forma tiene n sobre K igual a factorial de n entre n menos k factorial por k factorial, es el coeficiente del binomio de Newton n sobre k, ¿no? Entonces la K-forma tiene un titipuchal, ¿no? de componentes, ¿no? Definimos la suma de formas de igual grado y el producto de una forma por una función de forma totalmente natural, ¿no? Si phi1 y phi2 son dos K-formas, entonces la suma de estas dos K-formas evaluada en índices crecientes es la suma de sus componentes respectivamente, ¿no? Para el mismo I1 a IK, ¿no? El producto de una función por una función que es una cero forma o es un elemento de esta familia de funciones denotada por D0 de A o cero forma, por una K-forma, se define simplemente como producto del valor de phi en cada uno de estos K-tuplos multiplicado por el valor de la función f. Esto se evalúa en ambos lados, en cada x en A, ¿no? Entonces sean phi1, phi2, phi3, 4 K-formas. F1 y F2, dos funciones o cero formas. Entonces, la suma de formas es asociativa porque los valores de las funciones phi y de las funciones que son los componentes de la forma se suman como los números reales. Entonces, phi más la cero forma es igual a phi, donde la cero forma es el cero, ¿no? La función 0 para todas las K-tuplos estrictamente crecientes del conjunto IK, ¿no? Entonces, este era B antes, phi más 0 es 0, C es phi más menos phi es 0, donde menos phi es simplemente la forma phi multiplicada por la función constante igual a menos 1. Hago que esta multiplicación por funciones sea asociativa respecto a las funciones. El producto de dos funciones f1 y f2 por una forma phi es multiplicar phi por f2 y luego multiplicarla por f1, ¿no? El producto de la 1 forma phi es phi y la suma de funciones es distributiva respecto a la suma de estas dos K-formas, ¿no? Phi1 más phi2, simplemente
F1 por Φ1 más F1 por Φ2 y así similarmente con F2. Entonces dk es lo que se llama en matemáticas un módulo unitario sobre el conjunto de todas las funciones reales definidas sobre el conjunto A contenido en Rn, ¿no? Hay una expresión normal de una forma mediante k formas elementales, ¿no? Entonces la definición, si tengo un k-tuplo fijo de J1 a Jk, siempre estrictamente creciente, la k-forma psi definida por psi evaluada en I1 a Ik la llamo 1, si tiene todos sus índices iguales, las i son respectivamente iguales a las j, y 0 si hay alguna, por lo menos que no sea aquí igual a alguna de las j, ¿no? Alguna de las i y las j, ¿no? Entonces esta es una k-forma elemental muy sencilla y se abrevia por, en vez de poner una psi aquí, pongo una epsilon elevado a la j1, hasta jk, ¿no? Se tiene entonces el siguiente teorema. Si phi es una k-forma, entonces phi se puede expresar mediante estas formas elementales que valen 0 o 1 en esta forma de manera única. Son funciones desde phi de I1 a Ik por estas k formas elementales, donde la suma recorre todos los k-tuplos de índices crecientes de naturales de 1 a n, ¿no? Que llamo Ik, como llamé allá arriba Ik, ¿no? Y la representación es única. Psi, si la multiplico por las funciones como definí antes, y las k formas elementales igual a 0, es igual a 0, si, solo si todos sus coeficientes son ceros, algo totalmente natural, ¿no? Que nos permite expresar a toda phi forma en forma única, de esta manera mediante formas elementales, ¿no? Entonces, estas son las componentes, las h de la k-forma, ¿no? Y esta es la expresión normal para una k-forma, ¿no? Mediante sus componentes. Abreviamos a los I1 hasta Ik para no estar arrastrando este k-tuplo como un I mayúscula subíndice k, ¿no? O simplemente, si está claro en el contexto, por una I, ¿no? Y a la k-forma elemental epsilon elevado a I1 hasta Ik, no es elevado, es índice superior, ¿no? Simplemente, pues como ya ese multiíndice I lo abrevié como Ik, pues como epsilon a la Ik, ¿no? O más abreviado como epsilon a la I, para no estar arrastrando tanto índice, ¿no? De manera que una suma sobre todos los índices crecientes de enteros de 1 a n, k de ellos, se puede abreviar, que es esto, se puede abreviar como la suma sobre todos los i elementos de la Ik, etcétera, ¿no? Entonces, si phi es una de estas formas expresadas como hi por e a la i, y phi tilde es la suma de todas las i por estas hi e a la i con tildes, entonces la suma de estas dos k formas de igual grado es la suma de sus componentes por componente a componente, ¿no? Muy parecido como se trabaja con vectores, ¿no? Sumando sus componentes, nada más que vectores tienen un solo índice y aquí tenemos k, una multiíndice k, un k-tuplo, ¿no? Y si f es una cero forma o una función, entonces la multiplicación de una k-forma es simplemente multiplicar a la k-forma cada uno de los componentes de esa k-forma por la f, ¿no? Podemos definir también, que es un poco más complicado, la multiplicación de k-formas, ¿no? Si phi
es una K forma y psi es una L forma de un éltuplo, la multiplicación de phi por psi, denotada por phi cuña psi, se define como 0 si K más L es mayor que la dimensión del espacio ambiente, que es n, ¿no? Y primero definimos el producto de dos formas simples, después definimos el de forma simple por una función y luego lo extendemos al caso general por linealidad, ¿no? Sean f1 y f2 dos funciones, phi1 una k forma, phi2 una l forma. Entonces el producto de la función f1, phi1, producto cuña con f2, phi2, va a ser más o menos el producto de f1 con f2 y la k forma elemental epsilon S1 hasta SK más L, ¿no? Junto, digamos, las IKs que tengo aquí con las ILs que tengo aquí y tomo las K más L índices estrictamente crecientes, ¿no? Donde S1 hasta SKL es el K más L tuplo de las IKs y de las JLs ordenado en forma creciente. De manera que si dos índices son iguales, se define como 0 y se escoge el signo más y la permutación necesaria para llevar este K plus L más L tuplo a la permutación al orden creciente es par esa permutación y menos si es impar al llevar la permutación al orden estrictamente creciente. Por supuesto, pues aquí muchas veces si K y L son suficientemente grandes, K más L va a ser mayor que la dimensión y va a haber repeticiones. Pero si no hay repeticiones, entonces, y K más L es menor que N, entonces sí voy a poder sacar de aquí I's y J's distintas y llevarlas a la forma estrictamente creciente, ¿no? Entonces, con esta definición se tiene entonces que E a la epsilon a la I1 hasta IK, puedo expresar eso sacando a la epsilon IK al final y multiplicarlo con el producto cuña por las K-1 primeras. Así voy sacando, por decirlo así, a las epsilon de manera que la epsilon de I1 a IK no es más que epsilon I1 cuña epsilon I2 cuña epsilon hasta IK. Si las IK son distintas, entonces esto vale 0. Si no están en orden creciente, aquí están en orden creciente, pero si tuviera estas epsilons que no están en orden creciente, las puedo rearreglar y dependiendo que la permutación sea par o impar, le pongo el signo más o menos, ¿no? En particular se tienen las siguientes propiedades. Epsilon L, epsilon 1, en dk, epsilon, perdón, esta es una I que es un K-tuplo, esta es una J que es un L-tuplo, entonces EI cuña EJ es menos 1 al K por L, son las permutaciones para poder llevar al orden creciente J e I, ¿no? Entonces queda epsilon J por epsilon I. En particular se tiene para solo dos formas elementales que epsilon I cuña epsilon J es igual a menos poniendo la J y la I al revés que como estaban antes. Y entonces epsilon I cuña epsilon I es igual a menos las intercambio, pero son lo mismo, eso me da entonces 0, ¿no? Porque esta cantidad es igual a su negativo, eso es 0 entonces, ¿no? B, si todas estas propiedades las estoy escribiendo en unos apuntes, que es el microcurso o nanocurso de formas diferenciales con todas sus demostraciones y que van a poder consultar por internet en mi página del departamento, ¿no? Que
estará disponible, yo creo, a partir de la semana que entra, ¿no? Porque la secretaria Norma se va de vacaciones a partir de mañana, ¿no? Bueno, si epsilon 1 es una K forma, epsilon 2 es una J forma, que es una L forma, perdón, y epsilon 3 una K forma, sean formas elementales. Entonces, el producto cuña resulta ser asociativo, y la definición de producto se extiende por linealidad a formas arbitrarias, ¿no? Phi sea una K forma con componentes GI, ¿no? Psi una L forma con componentes HJ, ¿no? Entonces el producto de Phi cuña con Psi, en el caso general, es el producto de las componentes de I1 a IK aquí para la G, de J1 a JL para la H, sumo sobre todos los índices crecientes de I y también sobre todos los índices crecientes de L. Y aquí pongo simplemente el producto de formas elementales. Claro que si aquí hay repeticiones y puede que haya muchísimas, pues todas son 0. Pero si todas las I son distintas de todas las, y cada una de las J son distintas, puedo llevarlas entonces al orden natural y eso me da una forma K más L, ¿no? Si hay muchas I y J y si me paso de N, pues va a ser 0, ¿no? Si hay alguna repetida, va a ser 0. Si no hay ninguna I que sea igual a ninguna J, entonces sí puedo llevarlas de 1 en forma creciente, todas desde 1 hasta N, ¿no? Y se tiene entonces para 2 K formas Phis, para 2 L formas Psis, que hay la ley distributiva de la suma de formas respecto al producto cuña, como si fueran funciones o números reales, ¿no? Es la ley distributiva de la cuña respecto a la suma de formas, ¿no? Si Phi1 es una K forma, Phi2 L forma y Phi3 una M forma, entonces es asociativo ese producto cuña, ¿no? Y si tengo dos formas, K y L respectivamente, y las invierto, Phi cuña Psi, y quiero averiguar cuánto es Psi cuña Phi, entonces hay la ley alternante y por eso se llaman formas diferenciales alternantes, o sea, no son conmutativas, ni siquiera anticonmutativas, que simplemente al invertirlas me cambia el signo, no, porque tengo yo K y L y de acuerdo con la paridad de la permutación, el signo que va a resultar de intercambiar Phi con Psi va a ser más o menos, ¿no? Entonces, si F es una función, una vez diferenciable, puedo calcular su diferencial de acuerdo con lo que aprendí en los cursos de cálculo, y la diferencial de una función es simplemente la derivada de la función respecto a cada una de las variables por la dx J, pero aquí es defino como una forma, en vez de poner la dxj de cálculo, como aprendí en cálculo 1, pongo la epsilon j por la siguiente razón. Primero, esto lo llamo la diferencial de la forma f, o de la función f, perdón, de la 0 forma, ¿no? Entonces, si f y g son dos funciones diferenciables, tengo que la diferencial de la suma es la suma de las diferenciales, y la diferencial del producto es la misma regla que conozco de la primera por la diferencial de la segunda, más la segunda por la diferencial de la primera, ¿no? ¿Por qué dije era dx
en lugar de poner mis épsilons, que son las 1 formas elementales, por la siguiente razón: si FJ es la función muy sencilla, que es la proyección sobre la coordenada J, es la J-ésima componente aquí del argumento de la función. Entonces la diferencial de FJ es de XJ, ¿no? Y esto, por mi definición de arriba, le llamé la epsilon J, ¿no? Que obviamente es 1 si la diferencial respecto a la derivada respecto a XJ de XJ es 1, y es 0 la derivada de XJ respecto a XK es 0, ¿no? Entonces eso es justo lo mismo que la 0 forma epsilon J, de manera que podemos escribir que la epsilon J la abreviamos entre comillas como dx subíndice J, ¿no? Y la epsilon I, que sería la epsilon I1 e IK, que ya vi que puedo descomponer en esta forma, pues la escribiría como dx1 I1 cuña y así hasta dx IK, ¿no? Tengo entonces la siguiente definición, ya deshaciéndome de esta notación de las 1 formas elementales, ¿no? Entonces sea phi una K forma, o sea, aquí tengo K's índices de I1 hasta IK, ¿no? Por sus coeficientes G, ¿no? Con el multiíndice I1 a IK, ¿no? Con cada uno de estas G's, con aquí debe ser mayúscula, todos estos son una vez diferenciables. Entonces la diferencial de estas funciones por todas estas epsilons, que son las dx, sería la diferencial de la función GI1 hasta IK cuña por todo lo que tenía antes, ¿no? Entonces nada más la diferencial se mete dentro de la suma y afecta solo a la G, ¿no? Y esta pues es como ya sé la diferencial, la derivada de cada una de estas G's respecto a XJ, ¿no? Y esto es de XJ cuña lo mismo que tenía antes, ¿no? Entonces aquí si hay alguna repetición, ese sumando queda 0, ¿no? Si no hay repetición, pues queda ahí la dxj y la puedo llevar en el orden correspondiente, o orden natural, ¿no? Cambiando signo por cada transposición que haga para llevarla a su forma natural. Entonces tenemos este teorema cuya demostración va a estar en extenso en las notas, que si tengo una función, perdón, no, ¿qué voy a pedir? Aquí es una función diferenciable, que es una 0 forma, 3 K formas. Entonces la diferencial de la suma de 2 K formas es la suma de las diferenciales de esas formas. La diferencial del producto de una función por una K forma es la diferencial de la función cuña con la K forma diferencial phi más la función por la diferencial de phi. Es la misma regla, ¿no? De la diferencial de la primera por producto cuña con phi más la f por la diferencial de la phi, ¿no? Si phi es una K forma, psi es una L forma, entonces la diferencial del producto cuña queda ahora similar a lo que tengo aquí con funciones, pero ahora con formas. Es la diferencial de la primera cuña la segunda, más la diferencial de la segunda cuña la primera, pero debo de ser muy cuidadoso en conservar el orden de la K forma y de la L forma. Entonces al conservar ese orden de K forma y L forma, aquí tengo que brincar como si brincara la diferencial al segundo, y brinco K veces, entonces tengo que afectarla con el menos 1 elevado a la K, ¿no? Entonces si f es una función 2 veces diferenciable, la diferencial de f, que abrevio como usualmente d cuadrada de f, pues la primera
me queda una suma de todas las diferenciales por las derivadas correspondientes de la función, y al volver a derivar se me va a repetir en esta suma de aquí alguna de ellas, ¿no? Porque aquí sumo desde 1 hasta n, entonces d cuadrada de f se me va a repetir siempre todas las diferenciales y me va a dar 0, ¿no? Si phi es una k-forma, también la diferencial de la diferencial, que es la d cuadrada de phi, va a ser 0 si todos los componentes de las coeficientes gi son 2 veces diferenciables, ¿no? Entonces tenemos un teorema que nos dice que si phi está expresada en esta forma normal, es una unoforma, que es simplemente las coeficientes g y j son j, tengo n unoformas. Con cada phi j tiene estas componentes, para cada j tiene las componentes gi. Entonces este teorema me dice que phi 1 cuña hasta d phi n es el determinante de las gi's j por di's cuña de xn, que es justamente lo que como empecé tratando de conservar, digamos, el producto alternante de columnas para los determinantes. Entonces, si calculamos con los coeficientes g y j de estas n unoformas, que serían como las columnas del determinante, me da justamente el determinante, ¿no? El transporte, o llamado a veces pullback, de una forma diferencial alternante, nos permite transformar a una forma diferencial alternante cuando tengo una transformación, digamos, de un abierto A de Rn a un abierto B en Rm. Esta es una función diferenciable que tiene m componentes, porque A tiene componentes y B tiene m, ¿no? Entonces F es una transformación, aplicación, mapeo, como le quieran llamar, de un abierto de Rn en Rm, tiene m componentes y cada F depende de n variables, ¿no? Entonces phi es una k-forma que está en B, o sea, B vive en Rm y tiene aquí estas componentes, son cátuplos. Entonces defino la composición, transporte o pullback de phi con F mediante la siguiente fórmula. Entonces es como la regla para sustitución de variables que vimos al mero principio, ¿no? X como función de la t, o X y Y como función de R y de θ en coordenadas polares, ¿no? Entonces el transporte de la k-forma phi con el mapeo, transformación, aplicación F, lo defino en la siguiente forma: transporto a las funciones, o sea, efectivamente cambio las variables de la GI, que son las Y, digamos, las variables en B, las sustituyo por las correspondientes a funciones F1, Fm de las X, ¿no? Y esto pongo las dFi1 hasta la dFik, ¿no? Y esto me da una k-forma en A. La transporté de B, que vive en Rm, que tiene variables y, que son funciones de la variable x, que vive en A, en Rn, en la siguiente forma. Esta f tiene m componentes, ¿no? Aquí entonces en abierto A, A tiene sus variables x1 a xn. Imagen bajo f de x en A tiene las variables y. Las y son funciones
F's minúsculas de las X minúsculas, ¿no? Esto vive en B, esto vive en A. Aquí viven las K formas de la variable B, ¿no? Aquí viven las K formas de las variables X, ¿no? Fíjense, cambia de dimensión, no importa, ¿no? La forma phi entonces queda jalada hacia atrás mediante la F, sustituyendo simplemente las variables Y en mi forma aquí, phi, por las variables X, por mis formas aquí en A, ¿no? Y se tienen las siguientes propiedades. Si tengo una transformación de A en R N a un B en Rm y tengo dos K formas en B, voy a ver cómo se comporta este pullback de las formas en B para jalarlas a formas en A, y una phi L forma, y tengo dos funciones f y g definidas en B. Entonces tengo las siguientes propiedades. El pullback o la composición o el transporte de las funciones mediante f, pues eso ya lo sé, es la suma de las transportes, ¿no? Transporte de la suma, suma de los transportes. Transporte de la suma de aquí en funciones, en 2 ya es en K formas. También se conserva la linealidad del transporte, ¿no? 3. El transporte del producto de una función por una K forma se tiene que es el transporte de la función por, estas serían funciones de variable real al evaluar f en las x. Aquí es el transporte de la g, y la g entonces se cambia también de la variable y a la variable x mediante la sustitución o transporte con f. Igual así tengo que el transporte de g con phi es el transporte de g por el transporte de phi, ¿no? El transporte del producto, acá eran funciones, pero también voy a tener lo mismo por linealidad, el transporte de phi cuña psi es la cuña de los transportes, ¿no? Transporte de la cuña es la cuña de los transportes. La diferencial del transporte, queda nada más la diferencial de g, ¿no? Queda transportada por f, entonces la diferencial del transporte es el transporte de la diferencial. La diferencial del transporte aquí es con funciones, aquí es con K formas, y si tengo un transporte, una función o aplicación o mapeo de B en C, pues simplemente la composición de aplicar f y g es primero f y luego g al ir de A a B y luego de B a C, es el transporte el transporte del transporte es igual a la composición aquí de estas dos funciones de f y g de A a C, y luego transportar a la phi, primero digamos de C a B y luego de B a A. Para terminar hoy, entonces, vemos cómo podemos aplicar todo este montón de reglas de cuña el cambio de coordenadas cilíndricas a cartesianas, ¿no? Tengo aquí las coordenadas cilíndricas de que x en R3 está dado por R coseno teta, Y es R seno teta, aquí es polares en X y Z es simplemente la coordenada a lo largo de Z para tener el punto X, Y, Z, que es R teta Z. Estas coordenadas están dadas en función como si esto fuera A y esto fuera B, ¿no? Y tengo el transporte F,
Entonces puedo expresar cómo es el cambio de R seno phi, coseno phi, y R seno phi, seno teta, Z es igual a R coseno phi, aquí es el coseno de phi para obtener el Z correspondiente, y entonces puedo calcular el elemento de volumen de X cuña de Y de Z como R cuadrada, seno de phi de R cuña de phi de teta, como aprendimos para cambiar de coordenadas cartesianas a cilíndricas, ¿no? Entonces, puedo utilizar el transporte para expresar la regla de el cambio de formas diferenciales, ¿no? Entonces se definen integrales de línea, superficie, volumen, etcétera, mediante integración de las formas diferenciales alternantes sobre las imágenes diferenciables de intervalos, de rectángulos, paralelepípedos, etcétera, que llamaremos bloques, ¿no? O de simplejos diferenciables, para poder cambiar fácilmente de variables en general y después poder extender esto a variedades diferenciables, por ejemplo, ¿no? Entonces, si A es un abierto o producto de intervalos en Rn, F una transformación regular con imagen también en Rn, definimos que es regular si en la vecindad de cada punto x0 f es continuamente diferenciable con el jacobiano distinto de 0, ¿no? Entonces, por cálculo sabemos que la integral de la función de 3 variables aquí, por ejemplo, o n variables g de y sobre la imagen de un f de a se puede jalar de b, donde vive aquí la g de y, la forma diferencial alternante g de y, la puedo jalar para evaluarla en a, y eso quedaría el transporte entonces de g bajo f, y aquí el valor absoluto del jacobiano, pero queremos expresar esto mediante nuestras formas diferenciales alternantes, y entonces queda que si g es una n forma y la compongo con una transformación de a en Rn con valores en Rn también, entonces tengo aquí que el transporte voy a tener que diferenciar las componentes de la forma f, de la transformación f, de df1 cuña df n, y aquí está escondido el determinante, pues, para poder expresar esta como el dy como un producto cuña de las d f's correspondientes, ¿no? Y me queda entonces, por el teorema que vimos antes, que el transporte de f por f de phi queda multiplicado por el determinante de las fj respecto a las xk, y acá tengo el producto de las dx, ¿no? Entonces, lo que originalmente tenía aquí una integral respecto a las variables y, ahora lo voy a tener con respecto a las variables x por esta sencilla fórmula, ¿no? Si b es f de a, entonces la integral de la forma diferencial phi en b, que es g de y, esta forma diferencial, queda aquí con las variables de y de x en la expresión usual. La voy a poder expresar mediante formas diferenciales alternantes de manera muy sencilla, ¿no? Si el jacobiano tiene valor positivo, me puedo olvidar del valor absoluto y simplemente poner que la integral de la forma phi en f de a, en la imagen de a, es transporto a la phi mediante la f e integro en a. Entonces, una integral en b la jalé, la transporté, la pullback hacia una integral en a, y queda expresada en forma muy sencilla, de manera automática. Para la próxima conferencia, entonces vamos a ver cómo son estas n bloques compactos, las
simplejos diferenciables, expresar el teorema de Stokes y el gradiente de divergencia rotacional del cálculo vectorial en forma casi trivial con estas formas diferenciales alternantes, donde la mayor aplicación y no es nada más un jueguito de notación, se utiliza muchísimo en las variedades diferenciables, ¿no? Y como aplicación vamos a ver las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, y poner una expresión bastante más sencilla de que ustedes ven en las camisetas, ¿no? Que dice ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces para mañana vemos cómo es una integral así, por ejemplo, de línea o una integral de superficie, cómo la jalamos para poder expresarla en forma muy sencilla, ¿no? Entonces el miércoles a las 11, ¿no? ¿Va a ser aquí o o no sabemos? Bueno, lo vemos el miércoles, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Tienen alguna, no sé si haya tiempo para preguntas? Como les mencioné, los detalles y demostraciones completas de todo esto va a estar en unos apuntes que van a poder bajar de la red, ¿no? ¿Hay formas diferenciables no alternantes? ¿Perdón? ¿Hay formas diferenciables no alternantes? Se usa más bien el cálculo tensorial, ¿no? Aquí se les llama alternantes para que no se confundan con simplemente con anticonmutativas o algo así, ¿no? Pero en realidad cálculo un poco más general que pero que ya es menos usado en física, etcétera, sería el cálculo tensorial, que son aplicaciones lineales, parte alternantes y parte conmutativas, ¿no? Para los tensores anticonmutativos o tensores conmutativos, etcétera, ¿no? Que fue como originalmente se expresó la teoría de la relatividad con tensores, ¿no? Pero ahora vamos a ver que las ecuaciones de Maxwell son invariantes, por ejemplo, bajo transformación de Lorentz, y se utiliza mucho más en aplicaciones, ¿no? De una variedad en otra variedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, le agradezco. Gracias.